Buenos días, comenzamos cara a cara, platicando esta mañana con Luis Sánchez Barbosa de Revista Territorio. Si usted no conoce Revista Territorio, es una publicación electrónica muy interesante que analiza desde distintas perspectivas pues la realidad de la ciudad, cómo vemos la ciudad, cómo nos movemos, esa relación entre nosotros, el espacio, el tiempo, cómo analizamos también el territorio desde distintas perspectivas teóricas y también distintas perspectivas políticas. Yo creo que en el mejor uso, digamos, de la palabra. Luis, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Enrique. Luis, platícanos un poquito para los que no conozcan el proyecto, platícanos un poquito de Territorio. Pues mira, es una revista digital mensual. Cada mes escogemos una palabra que utilizamos como eje semántico para pensar los temas. Somos un equipo ahorita de 4 personas. Lo que estamos haciendo estamos en proceso de lanzar un pequeño portal. Sí. Que es un dominio que se llama territorio.mx, que va a tener unas publicaciones pues un poco más en la lógica de la web, ¿no? Que son más de coyuntura, más rápidas, Mira. un poco más cortas. Y mientras vamos a seguir trabajando con la revista, ¿no? Que es lo que te digo, mensual, tratar de, a partir de una palabra, pensar tanto políticamente como territorialmente la ciudad y tratar de explicar también un poco cuáles son las dinámicas que existen detrás de los temas cotidianos, ¿no? Desde las decisiones que se toman en términos de transporte público hasta lo que sucede en el Congreso, hasta lo que pasa con el espacio público. ¿Cuántos números llevan, Luis? Llevamos 14, estamos por sacar el 15. El último es personal. El último es personal. ¿Qué se referían con esa palabra personal? Porque aparte me recuerda un grupo de música. Claro. De hecho fue una de las propuestas de la mesa incluir algo sobre el personal. Sí. Pero nos gustaba mucho la idea de que había temas que le afectan, digamos, a los habitantes de esta ciudad que deberían de tomarse un poco más personal de lo que es, ¿no? O sea, okay. Y que parecen muy alejados de las realidades cotidianas de mucha gente, ¿no? Uno de ellos es, la música, que fue un tema que discutimos durante este número, que era un análisis comparativo entre el reggaetón y la banda como una forma de cómo se muestran tanto las fobias como como una batalla de valores, ¿no? Reggaetón y banda. Reggaetón y banda. Entonces, digamos que hay expresiones sobre este tipo de música que al final de cuentas reflejan no solo puntos de vista, sino valores, ideologías, y que de alguna u otra forma no deben de ser ajenos a las personas, ¿no? Totalmente. Sino que deben de ser de interés, deben de ser de importancia, deben de tener otro tipo de enfoque, ¿no? Y digamos, ¿qué otras cosas que recuerdas, Luis, personales se trataron en esta revista de mayo? Tenemos el tema de la vivienda. Por ejemplo, una académica de Querétaro escribió sobre un concurso que hace ONU Habitat cada año, en el que estudiantes de arquitectura presentan propuestas para la vivienda social, sí, para tratar de dignificarla, ¿no? Digamos, porque ahorita, ¿no? Como está la vivienda social actualmente, todos los debates que hay en torno a eso, ¿no? Claro, es uno de los... Lo último que importa, parecer, es cómo vive la gente, ¿no? Claro, curiosamente, ¿no? Y desde la arquitectura, pues también es un rol muy interesante el que juegan los arquitectos en esta parte, pero ella se centraba un poco más en que es curioso que la vivienda no ha tenido desde el punto de vista del diseño, no ha tenido una actualización a la realidad, ¿no? Tenemos vivienda que se piensa con roles de hace 50 años, ¿no? Roles familiares, roles de hombres, roles de mujeres, de tiempos cuando la mujer no trabajaba, se quedaba en casa. Entonces digamos que esos espacios no se piensan para lo que está sucediendo hoy en realidad, ¿no? Que son parejas de distintos, digamos, de distintas formas que trabajan. Claro. Familias muy diversas. Muy diversas, claro, ¿no? Claro. Entonces ella hace una crítica de que es curioso cómo la arquitectura no se ha involucrado públicamente en lo que está sucediendo a su alrededor y que simplemente se presentan propuestas a partir de lo que se pensaba hace 50 años, ¿no? Claro. Ahora, Luis, en ese sentido, y ahorita que estás platicando de este asunto de la vivienda y de las condiciones sociales, ¿qué tanto tiene que ver, desde tu punto de vista,
vista con el hecho de que las administraciones, los gobiernos federales, pues han empezado, incluso para cambiar indicadores, han empezado pues una burbuja de vivienda social tremenda, ¿no? Que al final no sé si por los precios sea vivienda social en sí, pero bueno, al menos esa es la idea, ¿no? Eso es lo que se vende en términos mediáticos. O también, digamos, en términos de autocríticos con las facultades, con las universidades que dan la carrera de arquitectura o de ingeniero. ¿Qué tanto se ha perdido el enfoque social en la arquitectura? Me refiero también porque uno de los académicos que yo más admiro de la Universidad de Guadalajara se llama Jaime Preciado Coronado. Jaime es geopolitólogo, estudió geografía política en Francia, temas de sociedad, pero él es arquitecto de licenciatura, y me impresionaba cómo había adquirido desde la facultad, en ese momento en el ITESO, que él había estudiado, pues toda esta idea social de la vivienda, de la importancia de la vivienda para la reproducción del hombre. Y ahorita como que siento que está medio perdido en las facultades. No sé qué opinas. Claro. De hecho, en el próximo número, que es sobre la palabra social, mira, trabajamos ya un artículo específicamente sobre la vivienda social y estamos haciendo una investigación que parte de la idea de, bueno, ¿y quiénes son los personajes de la sociedad que deben de estar defendiendo la vivienda social o defendiendo, digamos, la dignidad de la vivienda social, ¿no? Porque hay mucha gente involucrada alrededor, hay, como tú dices, hay facultades desde la federación, hay decisiones locales, pero también hay intereses inmobiliarios, pero también hay arquitectos, ingenieros. Entonces, nosotros salíamos un poco a buscar en dónde estaba este liderazgo de los arquitectos, a pesar de que no es responsabilidad total de ellos. Es importantísimo que ellos puedan difundir o puedan hacer algún tipo de pronunciamiento, o que existan liderazgos, que desde la arquitectura, incluyendo muchas otras disciplinas, como dices tú, se puede hablar mejor de la importancia de la vivienda, no solo en términos de expansión urbana, sino en términos de dignidad y en términos de espacio público, de ciudad, etcétera, ¿no? Es un tema eje que toca muchísimas cosas que están pasando en Guadalajara hoy, y nos interesaba mucho saber por qué no veíamos gente reclamando de alguna forma, a pesar de que no era ni su facultad ni dependía de ellos, o explicando hacia dónde debería ir la vivienda social, ¿no? No, pero sí lo ves, Luis, en otros territorios, en otros países. Sí ves que existe esa conciencia mucho más desarrollada del papel de la vivienda, y en particular el papel de la vivienda social. Yo recuerdo perfectamente manifestaciones, ahorita que se me viene a la cabeza, unas muy importantes que ocurrieron a media crisis en España, por ejemplo, en Galicia, en Barcelona, que hablaban mucho de vivienda social y de cómo la vivienda social es al final un derecho humano, ¿no? Un derecho que todos tenemos que tener por el simple hecho de ser personas, ¿no? Totalmente. Y parte de eso, ¿no? Entonces hemos estado muy interesados en esa parte. El último premio de arquitectura, que es el Nobel, no recuerdo bien el nombre cuál es, pero es de un chileno. Que es Pritzker, ¿no? En la arquitectura. Exacto. Lo gana un chileno que a partir de un temblor que hubo muy fuerte allá se encarga de reconstruir la vivienda social y presenta una propuesta muy interesante en términos de cómo darle espacios más dignos a las personas, de cómo a partir de un espacio muy pequeño y de presupuestos muy, muy reducidos se pueden lograr cosas increíbles. Entonces decíamos, pues estos premios de alguna forma tienen detrás también algunos planteamientos políticos que son interesantes, totalmente de traer. Pero bueno, eso es lo que estamos trabajando ahorita en el próximo número, que es social. Tenemos algunos otros temas por ahí. Estamos trabajando la parte de las industrias creativas. Sí. La revista funciona un poco también en términos digamos, trabajamos un poco más en la parte como de explicación, de periodismo de explicación, ¿no? Entonces, hay temas que están todo el tiempo en los medios de comunicación, en las agendas periodísticas, pero que no hay mucho tiempo como para regresarte un poco y explicar o aclarar algunos conceptos que están todo el día y todo el tiempo ahí, ¿no? Antes de irnos al primer corte, Luis, explícanos el tema de otra cuestión que tenga que ver con personal, para después ya pasar a los otros debates que tiene también tu organización. Tenemos también una fotogalería de viviendas en Tlajomulco, muy interesante, que están en total abandono, que son guetos en donde abandonados, en donde hay pues son escenas apocalípticas increíbles, ¿no? Que suceden se dice que es Tlajomulco, pero bueno, es parte del área metropolitana de Guadalajara, está a menos de 5 minutos del centro de la ciudad, y es impresionante cómo una imagen muchas veces es capaz de transmitir
pues todas las complejidades detrás de esto. Sí, porque lo sabemos, ¿no? O sea, lo sabemos que Tlajomulco tiene ese problema de casas abandonadas, condominios que no se han habitado, problemas de comunicación y de transporte muy importantes. Sin embargo, ya vivirlo, tomar la fotografía, ver el estado de las casas, ver incluso todos los problemas de delincuencia que pueden existir ante el abandono, ¿no? Ante el abandono de un espacio, te ilustra con mayor claridad una realidad, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Y es parte de las ciudades. Eso es lo que en algún momento digamos, se piensa como ciudad, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento total sobre lo que se entiende, lo que es una ciudad, y pues, digamos, que esa es una no ciudad, ¿no? Esa es totalmente una anticiudad. Si partimos, ¿no? Es una anticiudad, porque es exactamente todo lo opuesto a lo que tenemos que hacer para construir una ciudad cohesionada, sólida, con buen capital social, en donde los ciudadanos se perciban un espacio común. Tlajomulco es la anticiudad en ese sentido. Totalmente, ¿no? Totalmente. Déjame el corte, Luis, y seguimos platicando. Estamos de regreso platicando en Cara a Cara con Luis Sánchez de la revista Territorio. Luis, y dejamos el primer segmento hablando en particular del asunto de Tlajomulco y esto que han hecho en la revista Territorio de ir a fotografiar, a encontrar imágenes que ilustren esta tragedia urbana, ¿no? Que yo creo que lo podemos hablar así, ¿no? De Tlajomulco. Pero también en estos últimos días hemos discutido a nivel metropolitano el asunto del Plan de Ordenamiento Territorial, del famoso POTMET. Y hubo pocas voces disonantes o disidentes, digamos, en esta discusión. En general, creo que la mayoría de la prensa y de los medios se fueron por aplaudir el POTMET, creo que de pronto de forma crítica, ¿no? En algunos sentidos. Pero hubo un medio, en particular Milenio, que hizo algunas consideraciones, particularmente con la pluma de Agustín del Castillo. Y hay un tema que por lo menos a mí se me hace que es digno de analizar. Los otros pueden tener sus matices, pero el asunto de la extensión de la ciudad, de apostar por una ciudad que también incluya, por ejemplo, a Zapotlanejo, ¿no? Hacerla demasiado grande, no contradice esta idea que supuestamente fue un principio del POTMET de decir vamos a construir una ciudad más compacta, más fácil de transitar, donde sea más vivible, donde los recorridos sean más cortos. ¿No te parece de pronto una contradicción, Luis? Totalmente. Es un proyecto que si tú te pones a analizar otros ejemplos, digamos, internacionales de cómo suceden estos procesos de construcción, de este tipo de, digamos, de lineamientos para redirigir el crecimiento de la ciudad, pues llevan mucho tiempo, son discutidos por muchos sectores de la sociedad, y entonces de repente parece que después de la presentación y del ruido mediático, cuando se analiza muy bien el documento, que obviamente es un documento muy grande, que no todas las personas tienen acceso a hacer una lectura crítica, claro, de él. Y no está traducido al lenguaje más cotidiano, ¿no? Exacto, es un lenguaje complicado, muy engorroso. Es un lenguaje muy, muy, muy complicado, lleno de mapas y gráficas, cosas que no son difíciles de traducir, y de repente te encuentras con que una de las cosas más importantes, que es que el trabajo del IMEPLAN desde que inició fue tratar de contener esta expansión urbana, y que uno de los principios del POTMET es lograr que no haya, digamos, que la ciudad no se desborde, que es uno de los principales problemas que existen, y encuentras algunos puntos o centralidades que aparecen en zonas en donde existe pues el peligro de que se vuelva otro Tlajomulco. Como Río Colotlán, toda esta zona, ¿no? Pero Río Colotlán, perdón, carretera Colotlán, ¿no? Sí, Colotlán, sí. Y Zapotlanejo. Entonces exacto, hay zonas en donde se prenden focos rojos, en donde hay que estar, digamos, difundiendo la información de que se tratan de grandes riesgos para que la ciudad crezca hacia allá, ¿no? Sí me parece una contradicción total, me parece un poco irresponsable plantear, digamos, o que existe este riesgo de que la ciudad se vaya incluso a mucho más allá de los límites actuales. Totalmente. ¿No? Porque yo creo que la mayoría de la gente en el imaginario popular, creo que Zapotlanejo no está dentro de esta metrópoli que al menos la gente tiene en la cabeza. Claro. Y que esto, y lo legaliza el POTMET, es difícil. Lo que explicaba, estuvo Ricardo Gutiérrez Padilla con nosotros platicando el tema, lo que explicaba es que en realidad ya existen algunos procesos de relación y que por lo tanto lo tienes que regularizar, es decir, casi como el problema existe y no podemos realmente ignorarlo, ¿no? Claro. Eso fue lo que comentó. Pero hay riesgos, ¿no? Sí, entonces hay que tener claro que son lugares en donde, digamos, cumplen todas estas características que en algún momento tuvieron municipios como Tlajomulco, en donde el agua es escasa, no hay servicios, son áreas naturales algunas protegidas, etcétera. Entonces,
Yo entiendo que exista la posibilidad de que la ciudad pueda, o que exista el riesgo de que vaya hacia allá. Totalmente. Pero sin embargo no se pueden denominar o nombrar, digamos, como zonas con posibilidades de ser una nueva centralidad, ¿no? De acuerdo. Luis, hay un asunto que creo que está previo al asunto del PodMed y está previo a cualquier conceptualización que se quiera hacer de la ciudad, que tiene que ver con el consenso social en torno a un modelo de ciudad, que es lo que creo que todavía no tenemos, porque el consenso social tendría que ser el origen de un futuro consenso político, digamos, ¿no? Porque si un consenso político no tiene una estructuración social, pues es muy endeble, ¿no? Es un gigante con pies de barro que en cualquier momento se cae. ¿Por qué recuerdo esto? Porque una de las ciudades que admiramos muchas personas y que seguramente el auditorio me dirá, y dale con Dinamarca, pero bueno, el caso de Copenhague, que a mí es una ciudad preciosa, una ciudad que su pacto político y su acuerdo político de no crecimiento, de cero emisiones, de castigar a los autos, de subir la gasolina, de todos estos debates los tuvieron en los 70 después de la crisis petrolera, y llegaron a un consenso social de decir, a ver, se acabó la extensión de la ciudad, se acabó los fraccionamientos hacia afuera, y creo, Luis, que ese consenso social no existe en Guadalajara. Es decir, que una buena parte de la población sigue pensando que es, digamos, ascenso social vivir en un fraccionamiento en Tlajomulco, aunque estés a 25 o 30 kilómetros de la ciudad, donde exista una alberca, cerrado, sin espacios públicos, con pocas áreas verdes. A lo que me refiero es que creo que este tipo de decisiones políticas, que creo que ya hablamos de sus partes negativas, creo que también tienen otras positivas que son innegables, no está acompañado de un imaginario social compartido sobre lo que debe ser Guadalajara. Claro, y sobre todo aquí lo impresionante es esta idea de lo cómo se confunde esta idea de lo urbano frente a lo rural, ¿no? O sea, exacto. Digamos, hay muchas oportunidades como para, digamos, para congeniar o para hacer convivir lo urbano con lo rural y encontrar mejores soluciones y que no haya necesidad de crecimiento de la ciudad. Digamos, es como tal como tú lo dices, ¿no? Se piensa la ciudad solo de una forma, ¿no? De una forma que ya no es vigente. Se le pone muy poca imaginación política a las soluciones del crecimiento. Hay un problema, sin embargo, hay muchas posibilidades de resolverlo con otra lógica, ¿no? Que no tengan que ver nada más con construcción de vivienda hacia los márgenes de la ciudad, hacia la periferia, etcétera, ¿no? Sino más bien en un tipo de convivencia o en un tipo de producción laboral de las personas, de otro tipo de cosas, ¿no? No todo tiene que ver con ciudad, con el espacio urbano, sino puede ser tierra que se pueda utilizar productivamente, que pueda tener una muy buena vinculación con el espacio urbano y no necesitas entonces volver a hacer otras ciudades en las periferias o, digamos, volver a replicar al final de cuentas esta idea o este fracaso urbano en otras partes, ¿no? Sí, ustedes en territorio, ¿qué han podido analizar del PodMed? Creo que un elemento, y me gustaría que lo incluyeras en tu análisis, es el asunto de la desigualdad, que creo que está muy ausente en todo lo que sucedió en torno al PodMed. ¿Cómo vamos a construir una ciudad más igual, donde no haya tantas asimetrías entre unas colonias y otras? Eso prácticamente lo vi perdido en el debate y desde mi punto de vista es un asunto clave. Sí, es clave y en esta ciudad, ¿no? O sea, exacto. No solo desde el punto de vista económico, que ahora, digamos que los temas que hemos pensado para el próximo número, o los temas normalmente están muy conectados, ¿no? Entonces, con la coyuntura, ¿no? Con la coyuntura y entre ellos. Y siempre se repite. Un relato, digamos. Un relato, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando veíamos la parte de las industrias creativas, veíamos cómo había lógicas perversas que generaban desigualdad, ¿no? Totalmente. En este tipo. Y hablamos de lo mismo, ¿no? Hablamos de dinero público, de presupuesto que se enfoca en cierto tipo de industrias, pero que al final de cuentas generan desigualdad, y por otro lado tienes un crecimiento urbano que no incluye a la desigualdad como uno de los factores para resolver los problemas de ciudad, ¿no? Entonces, entre la vivienda social y entre la economía local tenemos, digamos, están más están más pegadas de lo que parece, ¿no? Totalmente. Es que me parece, Luis, que en ese sentido hay una serie de proyectos urbanos que se publicitan con bombo y platillo, que se publicitan como si fueran grandes soluciones a la ciudad y que lo que hacen es reproducir desigualdades.
por ejemplo, yo no tengo nada contra la concepción original de Ciudad Creativa Digital, por ejemplo, pero sí creo que es un modelo excluyente, o sea, es un modelo excluyente de de los habitantes de las zonas del centro de la ciudad, que en realidad lo que dicen es que, a ver, ustedes como que estorban acá, ¿no? Entonces, la idea es que lleguen otras industrias, otro comercio, para que se acerque al centro otras personas. Y creo que eso es una visión muy peligrosa de la ciudad. Algo así también, Luis, el asunto del Plan Maestro de Huentitán, que nos lo venden como la solución a un problema histórico que empezó con Puerta Guadalajara, siguió con Iconia, pero que al final también, ¿qué puede suceder en un proyecto de esta envergadura con una visión tan desarrollista que al final lo que hace es empujar a personas que viven en esas zonas a tener que dejar y crear nuevos márgenes, nuevas periferias, porque tampoco ya pueden llegar a estos lugares? Esa visión racionalista, demasiado desarrollista de la ciudad, lo que hace es marginar. Totalmente, y olvida por completo el contexto de lo que sucede en la ciudad, ¿no? Estamos, digamos que por una parte hay proyectos, y por otra parte tenemos la realidad que es gobiernos municipales que tienen pocas facultades para realmente pensar soluciones integrales. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pensamos soluciones para esta ciudad casi con ideas marca que vienen de otras ciudades muy distintas a esta y que tal vez no son útiles para esta ciudad, ¿no? Suenan muy bien desde la comunicación, suenan muy bien como ideas, suenan muy bien como marcas, pero esta es otra ciudad y necesita definitivamente imaginación política para tener soluciones acordes a lo que sucede aquí, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Ciudad Creativa se habló mucho, si recuerdas, del caso de Dublín, ¿no? Como el ejemplo internacional de una ciudad que transformó su vocación en ser una ciudad, pues, históricamente atrasada en términos económicos, a ser una ciudad muy dinámica en términos económicos. Pero también lo cierto, Luis, es que no tenía las asimetrías que tenemos nosotros, esa ciudad de Dublín, ni siquiera después de la Irlanda muy pobre, ¿no? De muchos años, no tenía esas asimetrías. Y lo que es cierto también es que creo que se hacen estos proyectos y eso es lo preocupante al margen de las comunidades. Totalmente. O sea, creo que la decisión se toma en un despacho, miren, aquí vamos a poner de este lado y después decimos, ¿por qué los proyectos no tienen sustento, no tienen adopción social? Porque pues nunca fueron considerados los ciudadanos en la toma y sobre todo los vecinos, que al final son los que conviven ahí todos los días, ¿no? Totalmente, o sea, una falta de, digamos, eso es democracia también, no solo votar, ¿no? También es incluir a los ciudadanos. Totalmente, ¿no? Son contextos totalmente distintos y estamos viendo soluciones que no, digamos que ni siquiera se ponen a discusión con la gente que está o que podría ser afectada, ¿no? Claro. Y normalmente, como toda política pública, benefician a unos y afectan a otros, pero en este caso benefician a muy pocas personas, ¿no? A muy pocas. Y afectan a la mayoría. O por ejemplo, en el caso y eso es un tema administrativo, pero por ejemplo, en el caso del Plan Maestro de Huentitán, pues una empresa que se la ha pasado violando toda la concesión, las reglamentaciones, y al final la premias llevando este proceso y aparte le vendes el metro cuadrado a subasta, pues dices, bueno, pues aquí hay que violar la ley. Vamos al corte y seguimos platicando, Luis. Estamos de vuelta en Cara a Cara platicando esta mañana con Luis Sánchez. Él es de Revista Territorio. Bueno, encabeza Luis Sánchez a un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, de gente que observa la ciudad, de gente que analiza la ciudad, que tiene una visión crítica sobre la forma en que se está construyendo la zona metropolitana de Guadalajara. Luis, platícanos un poquito del equipo de Territorio para entrar a otros de los elementos que tienen como oferta, digamos, a la ciudad. Bueno, mira, somos un equipo de 5 personas. Hay un contador público que está haciendo periodismo. Oye, qué bien. Tenemos un periodista, tenemos un ingeniero y una diseñadora y yo que soy abogado. Entonces es un equipo... Ah, tú eres abogado, Luis. Yo soy abogado. Es un equipo multidisciplinario. ¿No te reprobaron en Derecho? Digo, porque no eres lo cuadrado de un abogado. Con todo el respeto a los abogados, por cierto. Y bueno, trabajamos en una mesa de redacción de forma muy horizontal. Nos dedicamos a pensar la ciudad y... pues tratamos de utilizar todas las mejores herramientas periodísticas para tratar de explicar qué sucede y sobre todo entender también, ¿no? qué es lo que sucede en esta ciudad. Plural, platícanos un poquito de Plural, una escuela de periodismo cercana o que analiza el territorio. Plural es una iniciativa de Territorio que nace con la idea de crear un espacio pedagógico para la ciudad y la idea es traer gente que normalmente no está en la ciudad para invitar a la mayor cantidad de gente a experimentar, a vivir, digamos, a construir o a participar en la construcción de la información, ¿no? Es una propuesta para
que el periodismo comparta con otro tipo de personas también, digamos, sus técnicas o sus herramientas. Y por ahora mensualmente estamos invitando a alguien a que venga a dar un taller. A veces puede hacerlo durante un día, a veces durante 2 días, y estamos tratando de pues tener casi gente de mucha calidad, con experiencia probada, pero que no solo venga a decirnos qué es lo que sabe, sino que involucre a las personas que vayan digamos, a trabajar con ellos, ¿no? Es decir, es una escuela en donde hay un periodista invitado que da una plática sobre su experiencia, sobre la forma de hacer periodismo, se discute cuál es, digamos, la dinámica en los talleres. Digamos que incluye todas estas partes, ¿no? Explica un poco su experiencia, sí. Se discute un poco digamos, el periodismo, y se termina haciendo algún trabajo en el propio taller, ¿no? Entonces, en donde todos participan, en algunos casos se presenta un trabajo desde antes y ahí mismo se perfecciona, o muchas veces ahí mismo se hacen grupos de trabajo y se ponen a trabajar algún texto o a resolver algún asunto que tenga que ver con información, con temas públicos, etcétera, ¿no? Platícanos quién ha estado. El primer taller lo dio Alejandra Shanik, que es Pulitzer. Nada más y nada menos. Bueno, creo que la única tapatía con Pulitzer, ¿no? La única mexicana. Mexicana más bien. Sí, y bueno, pues ¿por qué sí es tapatía o no? Sí. Sí es tapatía, ¿no? Sí, bueno, se fue a la Ciudad de México, pero sí es tapatía, ¿no? Ella se hizo aquí totalmente, siglo XXI, ¿no? Sí. Todavía estuvo en público, estuvo en Radio Guadalajara, Radio UDG, y actualmente está en la Universidad Iberoamericana, es académica de ahí. Entonces, con ella vimos el tema de acceso a la información pública. Ella pues tiene mucha experiencia en eso, entonces claro. nos dio algunos, nos ayudó a mejorar las herramientas de búsqueda de información, a dar algunos tips. Presentó ella es periodista de investigación. Ella es periodista de investigación. Exacto. Presentó un poco la experiencia de su artículo que hizo sobre Walmart, que era famosísimo, que fue con el que ganó el Pulitzer, y terminamos haciendo grupos de trabajo para analizar un tema de desaparecidos en Guerrero. Entonces ella nos presentaba el tema y nosotros teníamos que presentar la estrategia de investigación. Mira. Y presentar la metodología y presentarla frente al grupo. El segundo invitado fue... Antes de pasar al segundo invitado, perdón, Luis, este asunto de Walmart, qué interesante fue, ¿no? Totalmente. Es decir, porque ¿no? Al final es algo en el que todo periodista sueña, encontrarse con un caso así, ¿no? Un caso de una transnacional que estaba violando todas las leyes, que estaba corrompiendo a diestra y siniestra, particularmente en México, y digamos que termina desmontando al monstruo, ¿no? Totalmente. Diciendo, este es el monstruo, ¿no? Transnacional que utiliza las peores prácticas a pesar de que nos dice que se maneja con honestidad, ¿no? Totalmente. Ella nos platica que el periodista del New York Times que le invita a la investigación recibe una filtración, una base de datos de Walmart, y lo que le dice básicamente es: no entiendo nada de lo que dicen los documentos, ayúdame a traducir. Pero sé que hay algo bueno ahí, ¿no? Hay chuleta ahí atrás. Entonces básicamente ella se dedicó a darle sentido y a traducir desde iniciales hasta cifras, hasta hora, digamos, una serie de datos perdidos. Ella logró darle toda una narrativa y obviamente descubrir que había habido un tema de corrupción ahí, ¿no? Entonces esa fue, digamos que vale muchísimo la pena la experiencia de ella en un taller de este tipo. Oye, la valentía, ¿no? Y la valentía, Luis, o sea, sí, para aventarte un caso de esos, ¿no? No, es una periodista muy generosa, algo que compartimos mucho, ¿no? Es una periodista que le gusta sentarse y platicarte y decirte qué opina de tu trabajo. Entonces es alguien que con la que nos sentimos muy identificados. Tiene vocación de formadora también. Totalmente. Luis, segundo invitado, ¿quién fue? Fue Julio Villanueva Chang. Él es peruano. Él es fundador de una revista que se llama Etiqueta Negra. ¿Cómo no? Es una revista, pues, yo creo que la más importante en español que existe, de periodismo. Sí. Es un gran editor, es famosísimo porque es una persona muy dura al editar y es alguien que se pasa años totalmente corrigiendo textos. Tiene un estilo muy específico que ya es pues muy copiado, ¿no? Ya es como muy, muy reproducido. Él es como el que inició con este tipo de títulos que son más o menos como que el hombre que toca piano pero que le gustan las palomitas. Claro, entonces es como ese tipo de periodismo muy...
Y bueno, pues su curso es muy interesante. Lo que hicimos ahí es que Julio vino a dar un curso al DF y nos pusimos de acuerdo con él para poderlo traer de Ciudad de México a Guadalajara, porque no hubiera sido posible para nosotros traerlo desde Lima. Entonces acordamos un taller de un día. Él normalmente da talleres de 3 días, y entonces accedió a dar uno de un día que fue pues casi una adaptación de los 3 días. Fue muy intenso, fue de 9 de la mañana a 7 de la noche y no pudimos tallerear textos, pero pudimos también lo mismo, ¿no? Ellos llevan, casi llevó sus correos electrónicos sobre los textos que trabajó, editó con autores, entonces te enseña cuáles sus procesos de trabajo, sus métodos de edición, y te empieza a decir cómo se comunica, cómo se pelea con el autor todo el tiempo, cómo están discutiendo temas, palabras, digamos, un trabajo de un año y medio. Entonces, interesantísimo. Son aproximadamente, los 2 talleres han tenido 30 personas. 30, mira. Los asistentes muy variados. Hay gente que se dedica al cine, hay gente que se dedica a la literatura, hay periodistas, hay profesionales. Por ejemplo, en el taller de Shanik fue gente dedicada fue mucho contador público, dedicados a la, digamos, como a la fiscalización de cifras, de datos. Mira. Y periodistas, obviamente, ¿no? Pero hay un momento de convivencia siempre. Hay un momento en donde tenemos un receso y platicamos con él. Vamos a comer y al final también tenemos algún tipo de convivencia con el autor, ¿no? Para que haya este tipo de experiencia. Que de pronto es donde sacas las experiencias más apetecibles para tu trayectoria, ¿no, Luis? Totalmente. Y bueno, pues estamos aprendiendo de paso también nosotros, ¿no? De acuerdo. Oye, Luis, y se me hace interesante cómo también en estos talleres se discute el periodismo. Es decir, es algo que de pronto nosotros que hacemos cierto tipo de periodismo, pues no lo discutes muy a menudo porque incluso crees que a la gente no le interesa, ¿no? Que es como los procesos para hacer salchichas. Lo que le interesa es lo final, ¿no? No discutir los procesos. Pero sí veo, me ha tocado, a mí me toca dar clases en la Facultad de Estudios Políticos y muchos politólogos que se están formando con interés en el periodismo. Yo creo que un renacer de la atracción para los jóvenes de ejercer el periodismo. Yo diría que ejercer el periodismo de investigación y ejercer el periodismo desde el reportero, no necesariamente el conductor, editor, sino quiere la gente vivirlo, ¿no? Los problemas de la ciudadanía. Claro, y esto tiene mucho que ver con que, desde nuestro punto de vista, el periodismo, en algún momento, obviamente el periodismo escrito se ha alejado demasiado de las personas, ¿no? Claro. Hay una necesidad de volver a reenamorar a la gente y de decirle, el periodismo es útil y el periodismo contiene elementos tan humanos como es la observación, la curiosidad, etcétera, ¿no? Entonces, tan humanos, ¿cierto? Eso es muy interesante y que son muy útiles para tu día a día, ¿no? Entonces, mientras no seas útil para la vida de las personas, digamos que el periodismo no está no está logrando sus objetivos finales. Y por supuesto que somos, también por el perfil del equipo, somos entusiastas de convertir a personas de otras profesiones o de atraer gentes de otras profesiones hacia el periodismo, ¿no? Nos parece interesantísimo el punto de vista que te puede dar un ingeniero, un abogado, un contador público, un arquitecto y lo que aportan al periodismo, ¿no? Trabajamos muchísimo nosotros en la parte narrativa, que tal vez es la que el periodista tiene mucho más clara, pero definitivamente que estas experiencias o esta crítica que se hace durante los talleres sirve muchísimo, ¿no? Desde la parte de hasta dónde debes de decir la verdad en una investigación, durante una investigación, hasta cuáles son los dilemas éticos del editor, ¿no? ¿Qué errores puede tener? Vamos al corte y lo platicamos. Estamos de vuelta, último segmento de Cara a Cara, platicando con Luis Sánchez. De territorio hemos platicado muchísimos temas. Ahora sí que hemos ido saltando de tema en tema, ¿no? Desde iniciar con la ciudad, pasar al debate sobre la revista, sobre los talleres. Y nos quedamos con este asunto, Luis, del periodismo, ¿no? Y todo esto que me decías de los dilemas éticos que existen al momento de editar, al momento de entrarle a los textos, al momento de poner un micrófono delante de un funcionario. ¿Qué discuten ustedes de estos temas?
A nosotros nos interesa muchísimo, por ejemplo, que durante el proceso de investigación de una nota o de cualquier tema, siempre seas capaz de decir la verdad a quien estás, digamos, entrevistando o a quien estás investigando. Por más que haya riesgos de que no te quieran dar información o que te quieran bloquear, digamos. Son riesgos inherentes a hacer bien tu oficio, ¿no? Exacto, son riesgos inherentes y digamos que en una ciudad como Guadalajara, en donde también creemos que las fuentes o digamos o la información pública o los encargados de la comunicación desde los gobiernos muchas veces no tienen esta visión de nos interesa el buen periodismo, nos interesa ofrecer información, digamos, interesante, nos interesa que es natural que no la tengan. Que es natural, ¿no? Y que también, digamos... incluso lo sano es que el periodismo y los poderes públicos y privados, por cierto, porque siempre se nos olvida, estén en constante confrontación. Es decir, eso es lo natural incluso del trabajo, ¿no? Del trabajo del periodista. Claro, aunque siempre debe de haber algún tipo de debate, ¿no? Totalmente, digamos, sí, estoy de acuerdo. Entre la versión de uno y la versión de otro. La versión de otro. Y por otra parte, pues la responsabilidad. Nosotros ya hemos tenido tuvimos la experiencia de un artículo específicamente que se llamó El Parque de las Gatas, que es una historia sobre el Parque Rubén Darío en Providencia. Ah, mira. Y aparte le pusieron el título feo. Sí, el título feo. El que, sí. Es una historia en la donde... idea clasista, ¿no? Que existe en torno a eso, sí. Donde trabajadoras del hogar se reúnen. Esa idea de decirles gatas a esas personas, y por el otro lado les parece que la fotografía es ofensiva, ¿no? Entonces se arma una discusión editorial muy interesante en términos de responsabilidad o de digamos un trabajo editorial un poco más responsable frente a lo que... Ahora, lo que ustedes querían hacer era escenificar un pensamiento elitista. Totalmente. En realidad están condenándolo y al decirlo es una forma de ilustrarlo. Oigan, esto se dice, ¿no? Totalmente, pero la discusión está ahí, es interesante, ¿no? Es interesante con el lector saber que él cree que se trató más bien como de algo muy agresivo, muy ofensivo. El tema es la intención. El tema es la intención. O sea, el debate es la intención. Recuerdo ahorita que estabas platicando sobre este asunto, un debate que hubo muy fuerte cuando a mí me tocó vivir en Barcelona. Recuerdo que me tocó el periodo en el que se prohibieron los toros. Y un diario conservador español que se llama El Mundo sacó una portada en donde ponían la foto a los diputados que habían aprobado la prohibición de los toros en Cataluña y puso como título "Ganaron los animales". O sea, como diciendo los derechos de los animales. Después se justificaron, pero claramente al momento en que abrías el periódico, veías a los diputados votando por la prohibición de los toros y pusieron "ganaron los animales", ¿no? Y hacía un vínculo directo. Ahí la intención, por supuesto, que era ridiculizar a los diputados que estaban votando por algo en lo que creían. Puede estar uno a favor, pero en lo que creían, ¿no? Claro. En este caso, es decir a la gente, oigan, en su ciudad, en sus espacios donde estás, existen este tipo de cosas. Hay gente que se atreve a llamarle gatas a alguien. O sea, me parece patético, ¿no? Claro, totalmente. Un elitismo. Y creo que el periodismo también tiene que tener ese lado crudo, o sea, ese lado de decirnos, mira, esta es la realidad. Claro, y de presentar un espejo y de que la sociedad se vea ahí, aunque no le guste cómo se vea, ¿no? Al final de cuentas fue un artículo muy leído, muy compartido, claro. Sobre todo qué porque hubo un esfuerzo como de hacer un recuento histórico de cómo estaba construida la ciudad a partir de, digamos, de algunos estereotipos, algunos clasismos, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas también fue un artículo muy interesante porque nosotros en una parte entrevistamos a un académico de la Universidad de Guadalajara, no recuerdo el nombre, y en donde él nos dice es que los espacios en la ciudad se construyen a partir de la discriminación. O sea, hay muchos espacios en la ciudad pensados, no sé si
naturalmente o accidentalmente. Para excluir. Para excluir. Totalmente. Entonces, dijo, uno de ellos, y uno muy, digamos, muy famoso simbólico, en la ciudad, simbólico, muy icónico. Es Andares, nos dijo. Entonces, Tienes toda la razón. fuimos, tomamos un par de fotografías ahí y descubrimos que había una parte, un camino en donde los trabajadores tenían que rodear la plaza y caminar por la calle en donde pasan los autos, ¿no? No vayan a manchar el paisaje urbano. No vayan a manchar el paisaje urbano. Y hay una entrada en donde no los dejan acceder. Nos hablaron después del artículo de la encargada de Relaciones Públicas de la plaza, quería hablar con nosotros, la citamos en la redacción, nunca fue, pero descubrimos una semana después una nueva banqueta que hicieron justamente en el camino de entrada a la plaza, una banqueta muy grande, se empezó a construir inmediatamente y fue algo que nos dio muchísimo gusto en términos de se están logrando cosas también, no solo se está explicando. Y cada vez, por las buenas o malas razones, los centros comerciales o lugares de ventas tienen que poner más atención en esto porque terminan manchando su imagen. Claro, ¿no? claro. Verse como espacios de discriminación. Y a veces no se dan cuenta, ¿no? A veces parece que muy normal, ¿no? El muy normal, histórico. o el auto, o digamos la importancia que se le da al auto y no al peatón. Son cosas como que desde la arquitectura, ya lo habíamos platicado, tal vez no se considera, o tal vez hay una cuestión. Pues la forma que se hace, ¿no? Y detrás hay resortes de discriminación muy claros, pero no te das cuenta porque es un asunto culturalmente interiorizado, ¿no? Claro. Nos quedan 2 o 3 minutos para despedir, Luis. Ha sido una conversación muy placentera. Nos tenemos prácticamente que ir. Invita a la gente a leer Territorio, a leer la revista. Los invitamos a nuestra página que es revistaterritorio.mx. Estamos teniendo publicaciones mensuales. Pueden revisar nuestro archivo. Ahí hay muchos artículos que tal vez no trascendieron, pero que son interesantes, explican muchas cosas. Próximamente vamos a lanzar nuestro portal que es territorio.mx y pues tenemos eventos constantemente en donde los invitamos a través de nuestras páginas. Facebook es Territorio y nuestro Twitter es Territorio_MX. Gracias, Luis. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos en Cara a Cara.